Sí, ya se ve. Perfecto. Ya. Gracias, gracias. Gracias por responder. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Dónde está mi presentación? Es esta. El día de hoy vamos a retomar el punto donde nos quedamos, que fue justamente la cuestión de pues, las broncas que se estaban generando con el inicio de la independencia. Continuando con esa situación justamente, recordarán que les hablaba yo acerca pues, de dos modelos, digamos, de dos modelos de país que se está pensando llevar a cabo por parte pues, de los grupos antagónicos que se están disputando el poder, tanto político como económico, o económico y político. En ese sentido, fíjense que hay dos proyectos importantes. Por un lado, los que están empujando, impulsando la creación de una república de tipo central, o los llamados centralistas. Ahí está. Y por el otro lado están los federalistas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de república? Bueno, en el caso del centralismo, esta forma de gobierno tiene como característica el hecho de que, como su nombre lo indica, el poder del Estado se centraliza, de ahí su nombre, ¿sí? Perdón, es que ando muy mal de la garganta. Entonces decía yo, el Estado es la autoridad máxima y, y no permite que haya mucha libertad con respecto a las provincias o a los estados que conforman, en este caso, la República. El Estado como tal concentra todos los poderes, tanto políticos como económicos, judiciales, militares, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no hay como mucha flexibilidad en un régimen de estas características. Por el contrario, en el federalismo sucede que pues hay la posibilidad de que todos los estados o las provincias que integran a la federación internamente sean autónomos, se rijan por su propia constitución interna, siempre respetando el pacto de unión que hay entre todos y cada uno de estos estados. Y por lo tanto, es que hablamos justamente de una federación. Y ahorita voy a seguir hablando de eso, con un mapa, para dejar un poco más clara esta situación. En este esquemita, ustedes pueden observar justo que el centralismo o los centralistas van a volverse más adelante, después de la invasión norteamericana, dejan de ser centralistas y se convierten en conservadores, ¿sí? Y estos conservadores reciben justamente su nombre porque pues tienen una serie de características que los van a distinguir. Entre ellas, políticamente hablando, mencionar que pues tienden a no buscar cambios muy radicales, sino hacer nada más pequeños ajustes o reformas al orden que ya está establecido, de tal manera que lo que buscan es no perder pues sus
privilegios como clase dominante, ¿no? De tal manera que en ello estriba justamente su conservadurismo, por un lado, y por el otro, también son conservadores desde el punto de vista ideológico, ya que estos conservadores se caracterizan por ser muy apegados a su religión. En el caso de México, por supuesto, es el catolicismo. En otros sitios, bueno, pueden ser protestantes, eh, mm, pero bueno, el punto es ese, que literalmente no dan un paso si no se encomiendan primero a su deidad, a su Dios, ¿no? Y consideran que todo parte justamente de una cuestión de tipo, pues así, de tipo suprahumano, ¿no? Y por supuesto, ese conservadurismo los lleva a ser muy apegados a su credo religioso, y lo llevan también al ámbito político, por supuesto, ¿no? De ahí que, por ejemplo, las monarquías, en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus vertientes, son justamente consideradas como conservadoras. Ujú. En sí, un conservador pues se va a manejar de una manera bastante reservada, bastante limitada. Ujú. Y por supuesto, estos conservadores, a su vez, pues están ubicados físicamente, por cuestiones de historia, a la derecha. Ajá. También hablar de conservadurismo o de centralismo es hablar de derecha. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque justamente en los primeros años, bueno, en los primeros siglos, cuando empiezan a darse estas manifestaciones políticas, de hablar de grupos políticos, me refiero sobre todo en Gran Bretaña, en Francia, por supuesto, la gente con esas características conservadoras se sentaban a la derecha de la Cámara o del sitio físico en donde se reunían para discutir las leyes y todo lo que concernía a esta situación. Ujú. De tal manera que por eso es que se les conoce como de derecha. Ajá. Por el contrario, los izquierdosos, la gente federalista, pues se les ubica como liberales, como librepensadores, como impulsores justamente de todo lo que tiene que ver con lo liberal. Um, Esto no quiere decir que unos u otros sean peores o mejores, ¿eh? Normalmente los de izquierda dicen que ser de derecha es lo peor, y los de derecha también dicen lo mismo de los de izquierda. Ujú. Nada garantiza que unos u otros sean mejor o peor que el bando contrario. Por supuesto, en la actualidad, en el siglo XXI, pues hay gente de derecha o hay gente de izquierda que se va al extremo. Por eso es que hablamos de extrema o de ultraderechistas, ¿no? De gente que llevan a la exacerbación, a lo exagerado, estas posturas derechistas o izquierdistas también, por supuesto, ¿no? Eh, Donde finalmente los neonazis, por ejemplo, serían una representación justamente de esta ultraderecha, en donde ahí sí ya rayan en lo absurdo, por no decir en lo estúpido, ¿no? Eh, eh, Cuando, por ejemplo, como les hablaba yo de los neonazis, han- pues ellos se consideran igual que sus partes originarias, los nazis, se consideran raza superior, en cuanto a cuestión de raza, cuestión de credo, eh, y de los lugares que, que ocupan en distintos espacios, ¿no? Y con la izquierda es exactamente lo mismo. Pero bueno, para no desviarnos del tema, déjenme cambiarle aquí. En este mapa que retomo del portal académico, ¿sí? Eh, Vemos justamente de manera gráfica cuál podría ser, o mejor dicho, cuál es
¿Cuál es la característica de estas situaciones de izquierda a derecha? Como pueden observar, en el centralismo, cada uno de los, en este caso de las provincias y de los estados que componen esta situación, están ahí, todos amarrados, digamos, al centro, ¿no? Y de este centro emana todas y cada una de las ordenanzas que van a mover a este tipo de estado. Si alguno de ellos, el que sea al norte, al sur, al más cerquita o más lejos, requiriera algún tipo de ayuda del tipo que sea, será la parte del centro quien brinde esta situación. Uh-huh. Si alguien quiere comerciar, por ejemplo, gente de Jalisco quiere enviar algún tipo de fruto o legumbre fuera de la República, no lo puede hacer. Y tampoco ningún otro estado puede recibir mercancías o apoyos del tipo que sea del exterior si no está avalado por el gobierno central. Por supuesto, la gente no tiene tantas libertades individuales, están muy restringidas las libertades en todo sentido y sobre todo la cuestión de el culto, ¿no? México, aunque fuese federal o central, durante muchos años siempre se optó porque la católica fuese la religión exclusiva u oficial del Estado, ¿no? En el federalismo, como les decía, por el contrario, si bien es cierto, hay una constitución o una ley general para todos y cada uno de los, upale, de cada uno de los provincias o estados, mmm, cada una de ellas a su vez tiene sus propias leyes internas, pueden negociar. En el caso del centralismo, incluso dentro de la misma república, Chiapas no le puede vender nada a Puebla, ni Puebla puede comprar o venderle nada a Michoacán, por ejemplo, ¿no? O sea, algo así de absurdo es esta cuestión del centralismo. En el federalismo no es así, uno puede establecer comercio de lo que sea entre estados o fuera de, siempre y cuando, por supuesto, no se violente el pacto federal, es decir, incluso se afirma que en el federalismo, si alguien como por ejemplo Chihuahua logra establecer un tratado comercial con algún país extranjero y eso le beneficia a toda la federación, pues perfecto, bienvenido, no pasa nada, ¿no? Mientras que en el centralismo eso es impensable, es imposible. ¿Quiénes conformaban todos estos grupos? En el grupo conservador están desde luego el alto clero, o sea, los meros meros, están los militares también de alto rango, así como los terratenientes, los dueños de grandes extensiones de tierra, y los comerciantes, los grandes comerciantes, ¿no? Los que tienen tiendas muy, muy grandes, los que tienen a su vez, que son terratenientes, pero a la vez son comerciantes, ¿no? Que tienen muchas cientos de hectáreas, por ejemplo, ¿qué les gusta? Naranjas, ¿no? Y que las comercian para todos lados. Todos estos son los que van a optar justamente por el centralismo como el sistema de gobierno que les va a garantizar la conservación, por un lado, de sus fortunas y por otro lado, de sus privilegios. Por eso es que les decía yo, son conservadores, no quieren cambios así muy bruscos, y bueno, el asunto es como que, pues, hacer como que sí generan cambios, pero no muchotes. Uh-huh. Por otro lado, los federalistas, como decíamos, son de mentalidad liberal, aunque el liberalismo no sea bueno para todos, pues nomás vean cómo estamos ahorita. Y bueno, representaban las aspiraciones políticas y económicas del nuevo grupo que podríamos definir como una especie de clase media mexicana, ¿no? En donde vamos a encontrar a pequeños propietarios de distinta índole, de tierras, de comercio, de lo que ustedes quieran, y también pequeños comerciantes que pueden tener una tienda de abarrotes, una panadería, ¿cómo se llama? Alguna tienda de telas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Así como también hay, pues, profesionistas como em, dentistas, médicos, abogados, maestras y maestros, por supuesto,
así como intelectuales, es decir, gente que escribe en prosa, ¿cómo se llama? En verso, obras literarias, etcétera, etcétera, así como la gente que trabaja en el gobierno dentro de lo que conocemos como burocracia, ¿vale? Bien, todos los que son líderes como de opinión, ¿no? Caudillos y políticos importantes, van a empezar a formar agrupaciones que más adelante se van a convertir en los primeros partidos políticos. Pero ahorita son logias masónicas, los famosos masones. Ujú. Ustedes saben que hasta la fecha, en la actualidad, pleno siglo XXI, la masonería sigue siendo una cuestión de un grupo que podríamos llamar hasta cierto punto como tipo sectas, en donde se aglutina gente que nada tiene que ver con nosotros, que se mueven en otras esferas y que lamentablemente pues son los que deciden los destinos del país, ¿no? Anteriormente todos los priistas que pasaron por la presidencia de la República fueron masones, empezando justamente por Benito Juárez y Porfirio Díaz, desde luego. Eh, Hubo dos logias masónicas importantes en estos inicios del siglo XIX. Por un lado están una logia que viene de Estados Unidos, que es la logia de los yorquinos, uh-huh, y que además señalaban la necesidad de establecer una república federal, como los Estados Unidos o como en Francia, como ya les había mencionado anteriormente. Y por otro lado está la logia escocesa, que tiene sus orígenes allá en Inglaterra. Esta logia escocesa, pues era seguida por los conservadores y se perfilaban para impulsar el establecimiento de una república central. Como pueden darse cuenta, y como les mencionaba al inicio, son dos grupos completamente diferentes en cuanto a sus aspiraciones, y que justamente estas diferencias van a hacer que choquen entre sí, quedando en medio de esta gran coalición de fuerzas político-económicas, pues va a quedar el país, ¿no? Porque de repente un bando y otro van a jalar, así como si fueran bracitos, ¿no? Al pobrecito país, diciendo ahora eres federal o este o liberal, y por otro lado empiezan a decirles que es una república central y que es conservadora, ¿no? Eh, esta, esta incapacidad de poderse organizar va a ser aprovechada por muchas naciones que van a tratar de generar, de generar un beneficio personal para su propio país, haciendo que México sea otra vez el que pague los platos rotos, ¿no? Vámonos rápido. En el 1824, ¿sí?, se va a formar la primera constitución del país, que además va a darle el nombre a nuestra nación, surgiendo así los llamados Estados Unidos mexicanos, copiando literalmente, sin el americanos, eh, a los Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Esta es la bandera que va a surgir ya para el nuevo país. Acuérdense que antes de eso fue algo parecido, pero con un águila imperial, es decir, con un águila, la corona en la cabecita, por Iturbide, y ya para los federalistas está esta bandera. Destacan, entre otras cosas, el moño, bueno, esta cinta de color que amarra las guirnaldas eh, y los olivos, ¿no? Para destacar que es una república federal, por eso el color rojo, y el águila volteando, así viéndola a la inversa, está un águila volteando a la izquierda, como les decía, porque es el lado que identifica al liberalismo. Aquí está en un fondo oscuro para que puedan
detallar un poco mejor estas características que les decía. Y bueno, como siempre, hoy esto ya no existe, ahora es un glifo al estilo de las culturas mesoamericanas, ya no está el agüita, aunque sí permanece la tierra, el nopal y bueno, los dos animalejos estos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se dice en esta primera constitución? Es muy importante, muchachos, porque pues ya está poniéndose serio el asunto, están tratando de darle orden a este desgarriate que hay de país. Y bueno, dicen que hay 19 estados, que son libres y soberanos. Hay 4 territorios, es decir, no alcanzan todavía el estatus de territorio. Y hay un distrito federal, que somos nosotros, la Ciudad de México, nada más que desde ahí hasta hace algunos años siempre fue el Distrito Federal porque ahí es el lugar donde se asientan los 3 poderes de la UNAM, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo, bueno, pues es el presidente y un vicepresidente, que van a funcionar durante 4 años. Aquí está otra copia justamente de el gobierno norteamericano. Creo que con 4 años es suficiente, pero bueno, acá siempre ha dicho para que no entren en la cosquillita de quererse reelegir, porque en Estados Unidos ustedes saben que sí se puede por una ocasión, pues dijeron mejor mejor lo alargamos a 6 en la actualidad. Y desde luego hoy no existe la figura de vicepresidente. En lo legislativo, pues siempre las 2 cámaras, ¿no? Diputados y senadores. Y en el judicial está la Suprema Corte de Justicia y desde luego los tribunales correspondientes. Así es como está establecido nuestro territorio en ese momento, en 1824. Los territorios son justamente estos 3 que están pues en color oscuro: Alta California, Nuevo México y Baja California. Bueno, es Alta y Baja California, ¿sí? Más adelantito esto se nos va a hacer arrebatar. Y también rápidamente vamos a ver unos mapas. Se establece que en este gobierno federal tiene que haber un ejército que va a ser pagado justamente pues por nuestros impuestos, ¿no? Internamente todos los estados son soberanos, ya se los había dicho. La religión católica es la única y la libertad de palabra o de imprenta, es decir, todo el mundo puede opinar y expresarse, claro, sin violentar la situación, de acuerdo a como mejor le parezca, lo cual es un tanto cuanto contradictorio con la imposibilidad de practicar otro tipo de religión, ¿no? Pero bueno, así se las gastan. Claro que también responde a un hecho de que pues no quieren conflictuarse con los católicos. Saltamos. ¿Y qué creen? Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos visto un listado descomunal de presidentes elegidos, interinos, temporales, encargados de gobierno, ¿no? Que nos hablaba justamente de esta imposibilidad del país para poder, eh, pues, echar raíces y poder portarse de manera seria, ¿no? En el año de 1833 va a venir un primer problema, ya lo hemos visto. Antonio López de Santana y Valentín Gómez Farías son el presidente y vicepresidente. Sin embargo, Santa Anna pide un permiso al Congreso para ausentarse de la presidencia porque, bueno, pues él decía que estaba bien cansadito, ¿no? Y se va a vivir a su famosa hacienda que ya les había platicado. Se queda entonces como presidente al cargo de todo esto. Ay, me salté una. ¿Qué pasó aquí? Mm, Algo sucedió aquí. Bueno, el punto es que Valentín Gómez Farías asume la presidencia y lleva a cabo la promulgación de las primeras leyes de tipo liberal. Estas son las verdaderas primeras leyes de reforma, aunque las que se conocen así pues vienen más adelante y tienen su origen aquí.
Gómez Farías decide suprimir todas las órdenes monásticas, o sea, todas las órdenes religiosas, y también le quita el monopolio a la Iglesia Católica, el monopolio de controlar todo lo que tenía que ver con nacimientos, muertes y matrimonios. Y desde luego se va a crear el registro civil, que es quien se va a encargar de llevar a cabo eso, el registro formal de quién nació, quién se murió o quiénes se unieron en matrimonio. Cesando así por completo la posibilidad de que la iglesia esté controlando todo esto y por supuesto cobrando. Se quita todo privilegio a la gente que integra a la iglesia, así como la gente del ejército. Se genera una libertad de opinión y se suprimen todas las leyes que reprimían la opinión de la prensa. Y también le quitan el monopolio de la educación a la iglesia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, es muy importante porque hasta antes de estas leyes de Gómez Farías, la educación estaba en manos únicamente de la iglesia. Aparte de la educación religiosa, aprovechaban de pasadita para enseñarle a leer y escribir a la gente, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, con esto se les quita esa situación y la gente entonces ahora tiene la libertad, tiene el derecho, ¿sí?, de poder asistir a que le impartan instrucción pública, o sea, educación pública. Esta Dirección General de Instrucción Pública que se va a formar y que va a suprimir a la Universidad Pontificia de México, que además, acuérdense, de ahí sale la UNAM, ¿sí? Esta Dirección General de Instrucción Pública es la abuelita de la Secretaría de Educación Pública. Ajá. ¿Qué otra cosa importante? Pues creo que nada más. Desde luego, había que hacer una separación, así como lo dicta el liberalismo, de la Iglesia con el Estado, lo cual estaba perfecto, ¿no? Y se elimina además esta obligación en las iglesias católicas de que se les cobre el diezmo pues a los feligreses, a los que asisten a la iglesia, ¿no? Se van a vender todos los bienes de las misiones religiosas que estaban allá en California y también se van a vender muchos bienes del clero, porque tenían un montón de propiedades que estaban ociosas y bueno, pues ahí el gobierno vio la posibilidad de poder obtener una serie de recursos. En el caso del ejército, pues se pidió la disolución de todos los cuerpos armados que se hubieran levantado en contra del gobierno, es decir, de los que habían tratado de dar golpes de Estado. Y obviamente, jóvenes, pues todo esto pues generó un descontento como no tienen idea. Y fueron y lloraron ahí con Antonio López de Santa Anna para que regresara a la presidencia y que eliminara estas reformas, ¿no? Santa Anna expulsa a Gómez Farías del país y a otros liberales y va a convocar a un nuevo Congreso, que va a estar dominado ni más ni menos que por los conservadores. O sea, todo este relajo para nada. Entonces, entre el 33 y el 34 se va a suprimir la Constitución de 1824 y en 1835 se promulga una nueva Constitución, que no es una Constitución, sino que solamente se le denomina las 7 leyes, ¿sí? Y con ello va a surgir la primera República Centralista. Esas 7 leyes dicen ni más ni menos. 1, que la República Central es la forma de gobierno. 2, que los estados se van a transformar en departamentos y sus facultades que tienen son limitadas, o sea, no se mandan solas. Chin. 3, la religión oficial es la católica, doble chin. 4, el poder quedó dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, y quedó igual, pero como número 5,
se va a crear, y de hecho es el que va a gobernar, un denominado cuarto poder, que va a llamarse Supremo Poder Conservador. Nomás con el nombrecito ya se ponen a temblar. Supremo Poder Conservador, que se integró por 5 personas con poderes absolutos, con facultades para declarar nulas las leyes o decretos, declarar incapacitado al presidente o poder gobernar y suspender a la Suprema Corte de Justicia o a las sesiones del Congreso. Imagínense ustedes que uno de esos 5 que integraron el Supremo Poder Conservador, adivinaron, fue Antonio López de Santana, que luego aplica esto y se convierte en presidente. Y bueno, pues como que dijo, ¿para qué reelegir? De una vez, como número 6, achis. Ahí dice 555. Bueno, ya ven que las viñetas se mandan solas. Luego las arreglo. Número 6, el presidente va a estar como presidente en su cargo 8 años. Ya no fueron 4, no fueron 6. Estos dijeron, vámonos tendidos. 8. Y número 7, y creo que era como el más grueso, se restringen todas las libertades ciudadanas. Nada de andar ahí de sedicioso, argumentando que el gobierno está mal, o que no sirve, o que chifle a su Mauser el presidente. Nada de esas cosas. Es decir, ahí está una muestra de qué significa el conservadurismo, joven. Así o más conservador el asunto. Y bueno, para colmo, pues su banderita, ¿no? Ahora es la misma águila, nada más que volteando a la derecha, es decir, al lado conservador, y por supuesto, la cinta esta que une las hierbas estas, es completamente de color blanco, que está ligado justamente a la cuestión de la religión católica. Ahí está. Y ahí está un comparativo entre las dos aguiluchas, la liberal, o la federal, mejor dicho, y la centralista. Particularmente a mí me gustan más estas águilas, sobre todo la federal, pero bueno, cuestión de gustos. Esto nos lo saltamos también. Hubo un tiempo en el cual estos 5 territorios estaban separados. Y después se van a unir para formar el estado de Mérida. Después se nos van a separar, por un ratito van a formar la República de Yucatán. Ahí está, miren. Aquí están ya todos esos 5 territorios integrados. Ahora como Yucatán. Y de pilón, las Californias, Nuevo México y ahora Sonora y Chihuahua ya son los nuevos, ¿cómo le llamaron estos canijos? Bueno, son los nuevos estados, que llaman provincias. Luego, otra vez, Nuevo México, Alta California y Baja California son considerados como territorios. Y Texas se va a separar de nosotros. Después, ahorita lo vamos a ver, ahorita, luego después. República de Texas, es decir, aquí todavía no se anexa a Estados Unidos como parte de la federación, sino que por un periodo de 5 años, Texas, son 5, son 10, no me acuerdo, ahorita lo checamos, ahorita lo vemos. Texas va a ser una república independiente, o sea, es un país chiquitito. Y también el territorio de Nuevo México se va a declarar de cierta manera como separado de México. También está coqueteando con la idea de irse con los Estados Unidos, ¿no? Por eso es que se puso aquí de otro color el mapa. Y luego Coahuila, lo que hoy sería Nuevo León y Tamaulipas, deciden convertirse en la República de Río Grande. Es decir, el estilo de la banderita, otra vez de los Estados Unidos, con estrellas y un fondo rojo, y con esta división en 2 colores, ¿no? Como para señalar que son estos 3 territorios o estos 3 estados los que están conformando la República de Río Grande. Pero no nada más ahí paró el asunto. Ya luego se regresaron, entraron en razón, dijeron, bueno, está bien, está chido. Y luego Yucatán entra también en este asunto de la separación,
Y dijo, no, pues como ustedes no nos hacen caso, este gobierno central, nos vamos a independizar, nos vamos a volver autónomos y vamos a formar la República de Yucatán. Y estos también se volaron la barda con su diseño de hasta de su bandera, como lo pueden observar ustedes ahí. Para que vean cuán revuelto, cuán desgarriate estaba el pobrecito país. Por cierto, aquí hay unas manchitas oscuras, ¿no? También son territorios que están como queriendo separarse por completo pues de nosotros, ¿no? Como pueden darse cuenta, son unas cositas de nada, pero así andaban en esos tiempos, pues estaba de moda o estaba de barata el separarse del territorio nacional y muchos quisieron seguir el ejemplo. Bueno, esta pugna entre liberalistas, bueno, entre federalistas y centralistas, quise decir, pues continuaron y se fueron ahí alternando el gobierno. En 1843 se va a hacer otro congreso constituyente, o sea, hace otra constitución, ¿no? Este congreso se le llama Junta Nacional Legislativa y va a hacer una nueva constitución que se le van a llamar las bases orgánicas. Y a partir de este año, de 1843, perdón, se va a establecer la Segunda República Centralista, ya descaradamente favoreciendo así por completo tanto al clero como al ejército, ¿no? Así, ni más ni menos. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, se anula al supremo poder conservador, aquel de los 5 integrantes, ¿no? Se le van a dar mayores poderes al ejecutivo, adivinen a quién, sí, adivinaron, Santana, dotándolo de un poder casi, casi dictatorial, que pues ya no lo pidió, sino que él mismo se lo toma. Eh, sí, hay un poder legislativo, pero pues como que no tienen mucho poder que digamos, y quienes toman las decisiones importantes son los integrantes de ciertos grupos privilegiados, como los militares, otra vez el clero, y los terratenientes. O sea, estábamos dando no un paso, sino como 2 o 3 pasos hacia atrás. Y además la Suprema Corte de Justicia va a controlar el Poder Judicial, así como a los tribunales. Así de complicado está el asunto, muchachos. Ahorita vamos a seguir con otra presentación, no nos aguanten un tantito. Como pueden observar, esta situación va a generar, como ya lo dije, una inestabilidad brutal, terrible, que desde luego se presenta como muy interesante, muy apetitosa para los demás. ¿Qué pasó, Alexander? Dime, o dinos, mejor dicho. Entonces, básicamente se puede decir que hubo una guerrilla de poder en lo que vendría siendo el antiguo México. Dicho así, en concretito y en poquitas palabras, sí, efectivamente. Hay una pugna por el poder, porque es como una especie de la última rebanada del pastel que queda en la mesa y todo el mundo lo quiere, ¿no? Y al quererlo agarrar todo el mundo, lo que va a pasar es que literalmente lo despedazan y ya no queda nada prácticamente para comer. Como podrán entender, ahora que Alexander preguntaba esto, pues no hay una economía, ya ni siquiera digan sana, por lo menos estable. El comercio, la educación, todo está de cabeza. No hay quien ponga orden en esto. Em, a veces no hay ni siquiera cosas para comprar, no hay alimentos, porque cada quien impone sus propios precios, cada quien hace literalmente lo que le viene en gana. Y lo peor de todo es que efectivamente, como ya lo hemos señalado muchas, muchas veces, no hay dinero. Y esto es fundamental para cualquier nación independiente. Dinero, dinero, dinero. Se la pasan con, ¿cómo se dice? Se la pasan cobrando impuestos por todos lados, eh,
Y la gente, pues, aparte de que ya está harta, pues ya no tiene de dónde echar mano para tener más dinero. O sea, sí, a lo mejor sí quiero pagar impuestos, porque déjenme decirles, jóvenes, que un país que tiene finanzas sanas, ¿sí? O sea, que hay un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, y lo que gastas, ujú, y lo que debes y lo que pagas, tiene mucho éxito dependiendo de la capacidad de, em, del cobro de impuestos. Ujú. Y pues sí, la gente quiere pagar, pero ¿cómo va a pagar si no tiene dinero? De tal manera que, como les decía, esto va a preparar el terreno para que, así como les ponía el ejemplo de la rebanada de pastel, el país pues se antoje mucho para que todo el mundo eh, le meta mano, le meta diente, más bien. Estoy compartiendo con ustedes, si ya me dicen que ya se ve, una especie de esquema en donde podemos apreciar exactamente eh, cuatro naciones que en este lapso del siglo XIX, prácticamente desde que nos independizamos, van a estar sobres, así literalmente, de nuestro territorio. Ujú. Cada una de estas cuatro naciones tiene sus propias intenciones, tiene sus propias ideas de qué hacer y van a llevarlas a cabo, por supuesto. No van a permitir que se les escape una, una pieza tan apetitosa, perdón que esté ocupando ese símil, a lo mejor es que yo tengo hambre, pero pues sí, resulta ser que se ve muy bien y además también se ve que México no tiene cómo poder oponer mucha resistencia. Y así va a suceder. Como pueden ver ahí, tanto Inglaterra o Gran Bretaña, como quieran llamar, Francia, España y Estados Unidos, tienen sus propios intereses económicos. Vamos a ver rápidamente, para cerrar con los gringos. Ujú. Inglaterra es uno de los principales inversionistas que va a tener nuestro país. Ujú. Estaba empezándole a facilitar a nuestro territorio toda una serie de elementos muy importantes, sobre todo ahora que ya no tenía a sus 13 colonias. Ujú. Estados Unidos se independizó, bueno, logró la independencia y ya no hay esa cantidad de recursos que obtenía justamente de las 13 colonias. Ujú. Así que bueno, pues Gran Bretaña empieza a acercarle muchos elementos como manufacturas, maquinaria, algo de tecnología a nuestro país con, eh, con el intercambio que va a ser justamente a través de la explotación de las minas de plata. Ujú. Y por ello Inglaterra, bueno, pues decide darle el reconocimiento a México de país independiente en 1825. Pues ya digo, ya sería mucho, ¿no? De que nos estaban literalmente empezando a medio saquear y no reconoce la independencia de nosotros, ¿no? En 1826 se va a firmar un tratado, como ven ahí, de amistad, navegación y comercio entre nosotros y los británicos, donde pues se afirma que Gran Bretaña es el socio primordial, no, perdón, el socio principal de México en Europa. Ajá, híjole. Y como ya les decía, aparte de maquinaria, también nos van a mandar textiles. Y bueno, Gran Bretaña se va a llevar dos terceras partes de todos los metales que se extraen en México durante este periodo. Ujú. Y bueno, ya con esto, pues
Inglaterra de pilón aprovecha esta vueltecita que se echa por acá por América y va a establecer contacto con otros sitios como por ejemplo lo que hoy sería Perú, por ejemplo, o el Ecuador, ¿no? Bueno, no sé, una gandalle, pues ellos supieron aprovechar el asunto, hasta eso Inglaterra no se vio tan aborazada, ¿no? Y bueno, para resumirlo, Inglaterra invierte capitales a través de dos maneras. De manera directa, ya decía yo, con la explotación de metales preciosos, y de manera indirecta a través de préstamos que le hizo a los distintos gobiernos durante todo este periodo, lo cual va a provocar precisamente que quieran cobrar las deudas. Ujú. Entre el 24 y el 54, pues Gran Bretaña tuvo una gran influencia sobre nosotros a través del comercio. Ujú. Ahora, ¿qué onda con España? España, después de que pues, nos los logramos quitar de encima con la independencia, va a haber algunas intentonas de querer recuperar el territorio. Ujú. Por allá de 1827, un fraile español de nombre Joaquín Arenas va a encabezar una conspiración aquí en el país para derrocar al gobierno mexicano. Ujú. Y poder pues restaurar el gobierno monárquico español. Ujú. Lo van a derrotar y por supuesto la conspiración queda aniquilada. ¿Qué pasó, Sofía? Dinos. Pero esa conspiración no, bueno, fue ese tipo que dijo, ah, sí, vamos a reconquistar México. Y salió un barquito chiquitito que no hizo nada. Sí, así es, efectivamente. Ah, Pues ok, es que, entonces sí, pues es es lo que como mismo. fraile, ajá, sí, exacto. Como fraile, pues digamos, no tenía mucho varo como para poder, pues para poder armar pues un borlote así como más choncho, ¿no? Y como resultado de eso, jóvenes, y ya que Sofía preguntaba esto, pues México se enojó mucho con el gobierno mexicano, ¿no? Y en 1827 también promulgan una ley que se llama la Ley de Expulsión de todos los españoles, españolas y españolitos que estaban viviendo aquí en nuestro país. Esto fue un error terrible, ¿no? Porque los españoles, viendo en riesgo su vida, dijeron, pues vámonos, ¿no? Sí, nos vamos. Pero ustedes saben que todos estos españoles, pues tenían mucho varo aquí en nuestro país, porque eran comerciantes, eran terratenientes, y lo que hicieron al irse, ay, perdón, lo que hicieron al retirarse de aquí, pues fue llevarse, ¿no? Fue llevarse toda su riqueza. Y si estamos diciendo que México necesitaba lana, pues imagínense qué pasó con esta situación. Pues lo que pasó fue que afectó, como dice aquí, a la actividad económica de nuestro país. Más adelante ya van a quitar esa ley y pues van a regresar los españoles. Además de que realmente pues no se fueron, digo, llevaban 300 y un poquito más de años aquí, o sea que pues ya, lo hecho estaba, ¿no? Sin embargo, no paró ahí. Eh, ya Fernando VII había regresado um, al poder, pero se va a morir, ¿no? Y por lo tanto, su viuda de ese Fernando VII, que fue esta señora María Cristina, mandó a su hija Isabel II, ajá, es decir, en nombre de la Isabela Católica. Ujú. Y mandan acá a México para reconocer finalmente un tratado de paz y amistad. Ujú. Y ya en ese 1800, hasta 1836, imagínense nada más cuánto tiempo tuvo que pasar, España va a reconocer a México como país independiente y también el Vaticano, como si nos importara en la actualidad mucho eso, ¿no? Pero pues acuérdense que son católicos la mayoría de países de aquel tiempo y bueno, pues lo que decía el Vaticano también era importante. Ajá. Mm, en ese lapso de tiempo,
Hubo otro tipo, un militar español, de nombre Isidro Barradas, ujú, quien también generó una intentona de recuperar el territorio mexicano, ¿no? Pues traía un equipo más o menos importante, ¿no? Traía como 4,000 soldados, dice la historia, y traía municiones y armas suficientes como para equipar a otros 4,000. Además de que traía 40 buques de transporte, dos fragatas, un bergantín y una goleta. O sea que este sí venía bien preparado. Sin embargo, cuando desembarcan en el estado de Veracruz, muy al norte, sí, este tipo invita a muchos soldados mexicanos a unirse a la causa española. Lo que va a provocar es que Antonio López de Santana, que andaba por allá en aquel tiempo, sí, pues le van a poner una verdadera zapatería. Lo van a derrotar. Y bueno, creo que son de las pocas victorias que ha habido a lo largo de tantos siglos como país independiente, o sea, de nosotros, que pudimos llevar a cabo una derrota, ¿no? Aquí, por supuesto, como dice por acá, las enfermedades tropicales, eh, es decir, se enfermaban del estómago, ¿no? O estaban o en el baño o en la batalla, y pues los españoles no pudieron con esto, ¿no? Tuvieron que regresar a Cuba y a este mono del eh, Barradas, pues lo obligan a firmar un documento en el cual se compromete a no regresar, a volver a pisar por acá, por este rumbo, o le parten su Mauser. Por cierto, bueno, este es Mieri Terán, el de la izquierda, el que estuvo como segundo al mando, y el de la derecha, porque creo que no se los había yo presentado físicamente, pues es Antonio López de Santa Anna, que trae todo el corte, así estilo napoleonesco, ¿no? Más bien como de tipo imperatore romano, así con el cabellito hacia adelante. Creo que me voy a peinar así, porque estoy medio pelón. Y bueno, el cuello alto y las condecoraciones y todo esto también muy al estilo de, de Su Alteza Serenísima Napoleón I, ¿no? Entonces, pues fue de las poquitas batallas que sí se rifó este tipo, ¿no? Bueno, ¿qué onda con Francia? Bueno, Francia estaba gobernada por uno de los, ya no es, bueno, es de la familia de los Orleans, ¿no? Es Luis Felipe de Orleans, su rey, y va a mandar a este señor que está aquí en la imagen, que se llamó Fernando Mangino, ¿sí? Como un ministro con poderes eh, plenipotenciarios, o sea, trae la autoridad o la autorización de poder hacer lo que sea en nombre del rey Luis Felipe de Orleans para llevar a cabo negocios con nuestro país. Obviamente Luis Felipe de Orleans lo mandó porque sabe que México pues, no tiene cómo defenderse. Se van a llevar a cabo dos intentos de firmas de pactos comerciales, ¿no? Que no fueron firmados finalmente porque eran bastante gandallas. Y en el primero de ellos, aquí en el número 1, Francia no reconocía por completo la independencia de nuestro país y entonces México dijo, no, o sea, ¿cómo vamos a seguir haciendo tratos comerciales si tú no me reconoces como nación independiente? Y en la segunda ocasión que hubo un intento de firma de apoyos económicos, los franceses querían que hubiera una libertad de culto para todos los franceses que estuvieran aquí en el país o que vinieran al país, lo cual por supuesto pues no estaba bien porque no estaba establecido en la Constitución. Entonces así como que, pues, ¿cómo? O sea, tú francés vienes y haces tu religión como quieras y acá los mexicanos no pueden. Entonces, esto hizo que las cosas se pusieran un poco complicadas. Y para 1832, un señor de nombre Antoine de Fodis va a firmar o va a querer
hacer una convención provisional para que otra vez se firme un tratado que el gobierno de Santa Anna pues lo rechaza, ¿no? Y entonces este señor de Foudy utiliza una serie de reclamaciones, como él decía, reales o imaginarias, justas o injustas, o sea, le valía eso. Ellos querían que el gobierno mexicano se obligara a pagarles una serie de daños causados a sus comercios por no haber firmado el tratado, o de lo contrario, que se firmara un tratado de libre comercio, pidiendo además una indemnización estratosférica de dinero. Este señor de Foudy regresó en 1838 con un montón de buques, aquí dice que de algunos, pero eran bastantes, ¿no? De la Armada Francesa, que era la segunda mejor de Europa, acuérdense que la primera es Gran Bretaña, y exigían el pago de 600,000 pesos. Entre ellos, una lana de 70,000, que según esto era lo que se le debía a un pastelero francés, por concepto de destrucción de su local, esta es la famosa Guerra de los Pasteles, ¿no? Y que hubiera una libertad completa de comerciar de los franceses aquí en nuestro territorio. O sea, estos franceses venían con todo y querían todo además, ¿no? Esta Guerra de los Pasteles se va a llevar a cabo entre enero del 38 y marzo del 39. Para no hacerles el cuento muy largo y poder seguir, para llegar con los gringos, déjenme decirles que como resultado de esto, se firman una serie de tratados de paz. México paga una lana, no todo lo que pedían, ¿no? Y los franceses se retiran muy contentos porque, bueno, ya les pagaron sus pastelingos. Ajá. Bueno, ya se me antojó un cheesecake. Con un cafecito bien cargado. Bueno, vámonos con los Estados Unidos, que es lo que me interesa más. Estos señores, bueno, no sé si hasta aquí quieran comentar o preguntar algo, me espero tantito. ¿No? ¿Nadie? Que le doy una probada a mi pastel imaginario. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, seguimos con los gabachos, con los gringos. Ustedes saben, jóvenes, por sus excelentes clases de historia universal, no lo digo yo, lo dijeron ustedes, que estos señores, una vez que ya empiezan la carrera hacia el viejo oeste, van a ir eliminando masivamente a todos los indios del norte de América. Y aparte van a ir negociando con Francia y con Gran Bretaña otros territorios que les van a permitir ir haciéndose de más territorio. Digamos que lo que sería hoy la parte del centro de Estados Unidos. Y de pilón también España, pues acuérdense que ya España está en franca decadencia, les vende lo que correspondería al estado de Florida en la actualidad, ¿no? Es decir, Estados Unidos, a través de la famosa cuestión esta de la doctrina Monroe, o Monroe, como quieran decir, ¿no? Y el famoso destino manifiesto, en donde los gringos dicen que están llamados por Dios a ser una gran nación y a extenderse y llevarle la civilización a todo aquel que lo necesite, pues gracias y que se metan su pinche civilización por donde puedan, ¿sí? A través de esto es que van a ir extendiéndose poco a poco. Y de repente les llega pues una especie de noticia de que allá, en el otro lado del territorio, hay literalmente montañas en donde nomás les rascas tantito y el oro sale luego. A ver, sin llegar a ser tan exagerado. La zona de la Alta California, pues fue un filón en donde hubo pues la posibilidad de que muchos gringos y gringas se hicieran de una fortuna considerable a través de la búsqueda de oro, ¿no? Y entonces ahí se nos vienen los gringos a partir de 1849 a buscar oro. Pero antes de eso,
hay que hablar un poquito de Texas, ¿no? Texas era un territorio mexicano en el cual estaba semi abandonado y los pocos mexicanos que había ahí, el gobierno mexicano no les hacía caso. Ujú. México va a cometer otra vez otro error, ¿no? Puros errores, si se dan cuenta, al invitar a colonos norteamericanos que pasen a Texas y se instalen ahí pues para tener su ganado, tener sus sembradíos, ¿no? Y todo lo que ellos consideren necesario. Error, error, error. Porque obviamente, pues los colonos, los famosos pilgrims, gringos, van a empezar a pasarse de este lado y a quedarse con las mejores tierras que además sí tenían dueño. Había mexicanos y que se las van a literalmente agandallar, se las van a quitar. Y de repente Texas está ya en 3/4 de la población, para la redundancia, poblado, ocupado por norteamericanos, ¿no? Bajo esta condición, Texas va a separarse de nosotros, con todo lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, una pequeña guerra con nuestro territorio, en donde también ahí Santana hace acto de presencia, y México va a tener que terminar firmando, reconociendo su separación de nosotros en 1836. Y 10 años después, entonces eran 10, en 1846, Estados Unidos se va a anexar Texas se va a anexar a los Estados Unidos. Entonces, esta es una primera zona de separación que es muy importante y dolorosa para nuestro territorio. Aquí está la evolución de cómo se fue perdiendo el territorio, ¿no? Yucatán se va a anexar con Estados en 1848 otra vez. Lo de Texas, les digo, es en 1836 y luego se une a América, o a Estados Unidos, en 1846. Y todo esto que está en color blanco, jóvenes, es justamente lo que vamos a perder en 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, y que nos quita el 50% de nuestro territorio. Muy al principio, después de la independencia, a principios del siglo, quise decir, en 1823, acuérdense que todo esto en color rosa también era de nosotros y se va a separar porque también el gobierno pues ni le hacía caso, ¿no? Bien. Estados Unidos siempre tuvo intenciones de apropiarse de parte de nuestro territorio, parte, ¿no? Pero cuando se presenta hacia 1840 la posibilidad de empezar un conflicto, dijeron, ahora es cuando México o nos vende o va a haber problemas y le vamos a quitar los territorios, ¿sí? Y efectivamente, con el pretexto de una vieja deuda económica, el presidente de Estados Unidos, James Polk, le va a mandar una autorización a un militar de nombre Zachary Taylor para que en enero de 1846 lleve a sus tropas hacia la frontera con nuestro país, en la zona del llamado Río Grande, ¿no? Que en ese momento pues es territorio nuestro, y al invadir, al poner sus patotas en nuestro territorio, el Ejército Nacional sabe que han violado o violentado la soberanía de nuestro país y les lanza una serie de tiros. Que no les pasó absolutamente nada. A lo mejor hubo por algunos heridos, tal vez algunos muertos, no muchos. Pero eso fue suficiente para que Estados Unidos tenga el pretexto necesario para acusarnos de agresores y declararnos la guerra en marzo de 1846. El pretexto que requerían está dado. La provocación funcionó. Jóvenes, lo vuelvo a repetir en serio. En Historia Universal les debieron de haber enseñado que
La historia de los Estados Unidos es una historia de falacias, de mentiras, de intrigas y de provocaciones en las cuales ellos nunca han aceptado ser los que ataquen primero, los que invadan. Siempre se han presentado como víctimas. Decir, nos atacaron, nos bombardearon, en este caso provocaron un conflicto con nuestro ejército, estábamos en nuestro territorio y fuimos brutalmente atacados por el poderosísimo, estoy siendo bastante sarcástico, el poderosísimo ejército mexicano, ¿no? Y ahí lo tienen ustedes, pues otra vez, en el pretexto para atacarnos. Y lo que va a venir después, pues va a ser bastante ignominioso, va a ser vergonzoso y terrible para nuestro país. Ahí está el presidente a la izquierda de Estados Unidos en ese momento, y acá a la derecha está el famoso Zacarías Taylor, Zacarías Taylor, o Zacarías Sastre, ¿no? Observen cómo estas dos son fotografías, no son litografías, no son pinturas, no son cuadros. Esto nos habla también de cómo la tecnología ya había llegado justamente a suelo norteamericano. Acá en nuestro territorio, las primeras fotografías se van a se van a tomar casi al terminar el siglo XIX. Nada más para que se den una idea. Y ahorita lo van a ver. Los Estados Unidos obviamente nos van a bloquear por todos lados a través de su marina. Y lo que va a venir después va a ser una guerra en la cual todos son una interminable, diría yo, faltó ahí, cadena de derrotas para el ejército mexicano, que no tenía armas, no tenía municiones, no tenía uniformes, están mal preparados militarmente, o sea, están improvisados la mayoría de todos ellos, y lo más importante para mí, no tienen comida, ¿sí? Un ejército puede estar bien mal preparado y bien mal uniformado y a lo mejor hasta con puras piedras y palos, pero si la pancita está llena, te la rifas porque la rifas. Pero si a todo lo anterior le sumas que hay hambre, es prácticamente imposible pensar en que tú vas a ganar. Después de estos primeros ataques, ¿no? Estados Unidos manda a un representante para firmar un tratado de paz con la exigencia de que pues les demos Nuevo México y Alta California y que se les permita el libre tránsito a través de la zona de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Uy, esa es una historia bien vieja, luego se las contaré. Por supuesto, el gobierno mexicano dijo que no y la invasión continuó. Si aquí hubieran dicho que sí, tal vez el inútil derramamiento de sangre se hubiera evitado. Ay, güey, parezco de taller de literatura. Va a haber una serie de batallas, ¿no? Van a llegar los gringos aquí a la Ciudad de México y van a estar en toda esta zona del sur, hasta que llegan a nuestro Palacio Nacional. Fíjense lo que nos dice aquí López Austin en un texto del año 2000. Dice, el país no contaba con la preparación ni con la unidad social, o sea, el país estaba todo desintegrado, que se requería, y mucho menos con los recursos económicos necesarios para afrontar una guerra. Continúa su texto, fue necesario recurrir a préstamos forzosos, a particulares, y falta una A, y separar, y a la iglesia, y aumentar los impuestos. Aquí está un ejemplo claro de alguien que se dedica a estudiar historia y que va a los archivos y que busca información. Era la crónica de una muerte anunciada, como diría el buen Gabriel García Márquez. Les decía, en todo el sur se van a dar estas batallas hasta llegar al centro,
La primera es una zona que a lo mejor, aunque sea por el nombre, les suena muy conocido, independientemente de los que vivan por allá, la famosa batalla de Padierna, en lo que hoy sería la zona que corresponde a Six Flags, tanto donde está el terreno como enfrente, ¿no? En donde está, pues obviamente, Lomas de Padierna y todas esas colonias. Esta batalla se va a dar entre el día 19 y 20 de agosto de 1847. ¿Sí? Obviamente hubo más batallas, pero aquí nada más es lo que corresponde al mes y es un mes de agosto a septiembre del 47. Hoy en toda esa colonia, en todas esas calles que están ahí, pues en su momento todo eso fueron cerros, ¿no? Maizales en el siglo XX, pero pues fue el escenario para una de las primeras derrotas del ejército mexicano. En esa ocasión le tocó a este mexicano, al general Gabriel Valencia, que está ahí, otra vez un dibujo nada más, tratar de defender, como se dice, la plaza, ¿no? Pero pues fue derrotado. Ese cerro que ven ahí en la fotografía de la derecha es un viejo conocido de ustedes. Es el cerro del Zacatépetl. Sí, ese que está allí a un costado de el CCH Sur, en efecto. Esto que se alcanza a ver aquí es el edificio de Liverpool de Perisur. Este cerro Zacatépetl fue utilizado justamente por las tropas para servir como punto de vigía, ¿no? Por parte de los mexicanos, para observar hacia acá, les digo, hacia la zona de Six Flags, para ver cómo se movilizaba la tropa norteamericana y poder preparar pues, algún ataque o la defensa en su defecto. Y este señor Gabriel Valencia, pues aquí pues tuvo su base y hasta acá llegaron y pues lo abarataron, lo derrotaron en este cerro Zacatépetl, para que vean que nuestra zona, nuestro territorio, pues también tiene su pequeña historia, ¿no? El CCH estaría, pues por supuesto, aquí abajito a la derecha en medio de la fotografía, ¿no? Pues esa es la famosa batalla de Padierna. Nos derrotan, hay que asumirlo como tal, e inmediatamente se prepara el siguiente avance. La no menos famosa, esta se conoce más, la batalla de Churubusco, que se dio obviamente el día 20 de agosto de 1847. Esta tal vez la conocen muy bien porque se desarrolla muy cerca de lo que hoy es el Metro General Anaya, de la línea 2 del metro, en las inmediaciones de lo que hoy es el Museo Nacional de las Intervenciones. De hecho, allí están todas estas litografías, ¿no? Están en exhibición permanente, hay muchas cosas que tienen que ver con la intervención gringa, ¿no? Hay banderas, banderines, eh, uniformes, ¿cómo se llama? Hay rifles, hay muchas cosas muy, muy interesantes ahí en el Museo de las Intervenciones. Es un lugar muy, muy interesante de visitar. Háganlo, no es muy grande, se recorre fácilmente. Fue un viejo, tiene su nombre, se me fue. Bueno, es un lugar donde había un grupo de clérigos, ¿no? Que fueron expulsados de ahí, por supuesto. Pues echaron a patadas, acuérdense que estos son liberales. eh, y bueno, fue ocupado por el ejército mexicano y allí es donde le hicieron frente al ejército, eh, al ejército gringo. Ajá. Denme un segundito. Ujú. En esa batalla del Museo Nacional de las Intervenciones, bueno, del exconvento de Churubusco, sí, hicieron frente a este general David E. Twiggs, el general Manuel Rincón, que también tiene mucho el estilo napoleónico o santanesco, como lo quieran ver, ¿sí? Mm. Y por supuesto, el otro general,
Pedro María Anaya. Es como lo van a conocer o como lo van a encontrar más en, pues en este periodo de la historia, ¿no? Este Pedro María Anaya es muy famoso por la frase aquella que le dijo a Twiggs cuando Twiggs le pide que entregue las armas y las municiones. Pedro María Anaya le dice: general, si hubiera parque, usted no estaría aquí. Es lo que dice este señor, pero lo que le contesta Twiggs es todavía mejor, es fenomenal, ¿sí? Twiggs le dice: general, cuando cuando las municiones ya no son suficientes, para eso están las bayonetas. Las bayonetas son estas tipo espadines que están en la punta de los rifles de aquella época. O sea, que le dijo que prácticamente, pues, que no fueran tan cobardes y que le hubieran entrado a la defensa cuerpo a cuerpo del sitio. Pero bueno, otra batalla perdida. Una batalla más, Molino del Rey, 8 de septiembre de 1847. Esto está muy cerca de la Prepa 4, está ahí a unos cuantos metros, ¿sí? Muy cerca del periférico. Ahí todavía hay una pequeña ermita que se puede apreciar cuando va uno sobre el periférico. Y que es lo poquito que queda. Ahorita todavía hay algunos, hay unas como tipo zona militar. Y esa le va a tocar defenderla a este señor de aquí abajo, a Miguel María de Echegaray, y a un señor de Lucas Valderas, que casi nadie, si no es que nadie lo menciona en la historia de México, pues nomás porque no ganó. Pero ya vimos por qué no ganó. No es porque fuera cobarde, porque fuera tonto, porque fuera inepto, ¿no? Sino porque simple y sencillamente no contaba con lo necesario para poder defender. Y Lucas Valderas, efectivamente, es otro militar que le dio nombre a otra estación del metro. Así como Pedro María Anaya, el famoso general Anaya, en la línea 2, pues este Valderas, aunque casi nadie lo pela, y pusieron un cañoncito en el metro en lugar de su efigie, pues es quien tuvo que enfrentar a este señor Winfield Scott, que dicen que era un verdadero carnicero al momento de la batalla, junto con su lugarteniente William Jenkins Ward. De tal forma que, bueno, otra batalla más perdida. Otra litografía de la época. Hay una participación de un batallón que no es mexicano, y que fue el batallón de San Patricio, que estaba integrada por inmigrantes europeos que lucharon del lado nuestro, al ver que pues, los mexicanos no podían. Muchos de estos que integraron el batallón de San Patricio desertaron del ejército de los Estados Unidos, porque consideraron que lo que estaba haciendo Estados Unidos era una gandalla. Son de esas cosas que parecen como de película de Walt Disney, pero la verdad es que así fue. Y había, sobre todo, inmigrantes de origen irlandés y alemán. Ahora también había por ahí algunos canadienses, británicos, escoceses, polacos, franceses, italianos, todos ellos católicos, por eso que se salieron de ese ejército. Y tomaron el nombre de Batallón de San Patricio porque, pues, este santo patrono es como la Virgen de Guadalupe. Aquí en México, San Patricio es lo mismo para el caso de los irlandeses. De hecho, los irlandeses son profundamente católicos. Y aquí están los nombres de algunos que participaron ahí, ¿no? Que eran dirigidos por el señor John Riley Robinson. Híjole, que también es, desde el punto de vista de la historia, es todo un caso bien interesante, porque desapareció así, completamente, en la batalla. Hay algunos que dicen que lo atraparon, que lo fusilaron, que no sé cuántas cosas más, pero lo cierto es que nadie sabe dónde quedó. Muchos lo vieron viviendo aquí en México, otros más que en Sudamérica, etcétera, etcétera. Ya casi terminamos. Vamos a la batalla de Chapultepec. Esta la conocen ustedes muy bien porque cómo dan lata con la batalla de Chapultepec cada 13 de septiembre. Porque además está muy pegadita al 15 de septiembre.
En 1847, este castillo había sido habilitado como colegio militar, pues estaba defendido por un grupo de personajes que ahorita vamos a ver, que son importantísimos. Ahorita les digo por qué. Eh, y que bueno, al ser prácticamente vencidos, derrotados, viene la parte de la leyenda esta, ¿no? La famosa historia patria que le encanta a los gobiernos mexicanos usar para hacernos llorar, casi, casi, así como manga japonés, así con nuestra lagrimita escurriendo y todo, con la cuestión de los famosos niños héroes, ¿no? En esta batalla del Castillo de Chapultepec, aparte del batallón de San Blas, hay una bandera del batallón de San Blas ahí en el Museo de las Intervenciones. Este señor Felipe Santiago Jicotencal, Antonio de León y Mariano Monterde se la rifaron jóvenes como no tienen una idea. La, la historia de México pocas veces habla de ellos, siempre nos hablan de los niños héroes y no sé qué tanto. Estos fueron héroes de a de veras jóvenes, de carne y hueso, y pues casi nadie los recuerda, pues porque se los echaron durante la batalla, ¿no? Pero jamás van a oír en las efemérides que hablen de Mariano Monterde, y ese güey, ¿quién es? O Antonio de León. A veces de Felipe Santiago Jicotencal sí se habla, incluso por ahí sé que hay algunas escuelas primarias aquí en la Ciudad de México. Pero, y sobre todo este Jicotencal, se la rifó jóvenes como no tienen una idea, todos, pero él en particular, ofrendaron literalmente, ahora sí como dicen en el discurso político oficial, ofrendaron su vida para tratar de defender, porque sabían que de ahí del castillo al centro de la Ciudad de México actualmente, pues están a nada de agarrar al presidente de la República, porque él pues despacha, vive allí en Palacio Nacional, así como ahora el peje y la señora esta, eh, sabían que tenían que proteger y pues no pudieron. Y como les decía, pues ahí viene la leyenda acerca de estos personajes que está todavía en duda su existencia. Los estudios serios de historiadores, igual serios, que no quieren hablar ni a favor ni en contra de nadie, han demostrado que algunos de estos personajes, ahorita no recuerdo cuáles, no tiene ningún sentido hablar de quién o cuál, ni siquiera aparecen sus nombres en los registros que normalmente se llevan a cabo cuando alguien llega a una escuela, ¿no? Si alguien llega y pregunta por alguno de ustedes, pues lo que van a hacer es buscar en el sistema y ver qué número de cuenta tienen, en qué turno y cuál es su grupo, y dónde están en un salón en determinado momento. Estos supuestos héroes, ¿no? Que ni son niños, y quién sabe si sean héroes, y quién sabe si existieron, no están registros de por lo menos 2 o 3 de ellos. Los otros ya son adultos, ya están a punto de cumplir la mayoría de edad, es decir, no son niños, ¿no? En todo caso serían los adolescentes héroes, eso sí, ajá. Y otra serie de patrañas que se ha inventado la historia oficial, como aquello de que uno de ellos se enredó en la bandera para evitar que quedara mancillada por el ejército invasor y se lanza con ella al vacío. No hay evidencia alguna de esta situación en ninguna de las crónicas de la época. Probablemente algunos de ellos sí estuvieron por ahí, pero no más. O sea, les han creado todo así como tipo Power Rangers, casi casi, una situación que no es tal. Ellos estaban al mando de estos tres personajes, las famosas 3 M's: Miramón, Mejía y Márquez, o Márquez, Miramón y Mejía, como los quieran acomodar. Miguel Miramón, Tomás Mejía y Leonardo Márquez, el famoso tigre o chacal de Tacubaya, luego les digo por qué en la próxima clase, hoy no. Estos tres tipos tuvieron bajo su cargo la defensa del castillo de Chapultepec y de defender a Antonio López de Santana, que era el presidente. Como ya andaban coqueteando con la idea de
hacerse del gobierno o de apoyar a los Estados Unidos, literalmente se hicieron tontos y dejaron a su suerte el castillo. El único que más o menos estuvo al frente y fue herido y por eso se escondió y ya no, y se dio a la fuga, es este señor Miguel Miramón. No más como dato al calce, esto no tiene la clase, este señor, porque he leído la biografía de estos tres, este tipo era profundamente católico, ¿no? Y gracias a eso es que después, más adelante, estos tres van a apoyar a Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio. Por eso les decía, estos tres personajes son importantísimos. Aquí la libran el pellejo, salvan la cabeza y más adelante le van a dar muchos dolores de cabeza a los liberales durante la Guerra de Reforma y en el Segundo Imperio. A los pobrecitos sobrevivientes del batallón de San Patricio va a haber un ahorcamiento masivo, pues como ejemplo de que todo aquel que estuviera en contra del ejército gringo, pues iba a sufrir las consecuencias. Finalmente, muchachos, después de la batalla de Chapultepec, no tienen más que caminar a través de Paseo de la Reforma, esa pobrecita avenida o paseo que todos los días sufre alguna situación. Las tropas norteamericanas van a llegar finalmente a el Zócalo de la Ciudad de México. Esta litografía, que incluso aparece en un libro de texto de bachillerato de la editorial Santillana, pues nos muestra justamente cómo se están acomodando las tropas gringas para ocupar por completo la plaza de armas, ¿no? Esto que ven aquí a la derecha, donde estoy moviendo el cursor, si lo alcanzan a apreciar, es lo que hoy actualmente ocupa la plancha del Zócalo, ¿no? Como pueden apreciar, el piso es completamente de tierra, ¿no? Por acá vemos a un personaje, pues, popular, no tiene ropa como, digamos, estos que están acá observando la escena, está tratando de aventar una piedra. Hay gente que está en los balcones tratando de mirar la escena. De acuerdo a las crónicas de la época, en toda esta calle, que hoy sería lo que corresponde a Madero, precisamente esa calle que hoy han hecho peatonal, había gente en las azoteas que les lanzaban cosas desde materia orgánica, ¿no? Orines, materia fecal, lo que fuera, piedras, palos, y estos tipos respondieron matando a la población, no importaba si eran mujeres, ancianos, ancianas, niños, ¿no? A los que estaban aquí en la calle les aventaban la montura, el caballo, ¿no? Dejando muy mal a varios y matando a otros tantos, haciendo gala de esta gandallez. Y quiero que observen muy bien, aquí donde estoy girando el cursor, bueno, haciendo un círculo, no está la bandera mexicana. Muy vagamente, de manera muy sutil o vaga, se observa que está ondeando la bandera norteamericana. En el centro de nuestra ciudad, donde alguna vez estuvo la gran México Tenochtitlan, está la bota imperial de los Estados Unidos mexicanos. Para que sientan un poquito gacho el día de hoy, saber que mientras de este lado, donde hoy están las oficinas de Clara Brugada, es decir, del gobierno de la Ciudad de México, y acá donde están las joyerías en el portal de mercaderes, allí estaban las tropas mexicanas todas jodidas, malheridas, con miembros casi a punto de desprendérseles, un brazo, una pierna, otros ya amputados, ¿no? En las vísperas del día 15 de septiembre. Y va a ser un aniversario, ¿sí? De justamente, pues, el inicio de la independencia, ¿verdad? Estamos hablando que es 1847, menos el año de 1810, era el aniversario número 37 apenas de la independencia,
del inicio de la independencia. Dicen las crónicas que de ese día durante la tarde, muy tímidamente empiezan a salir algunos comerciantes, algunos civiles, ¿no? A colgar adornitos, farolitos, cadenitas de papel de China y todo esto, banderitas,